Saludos a todos. El tema de hoy tiene que ver con las leyes ponderales. Como han de saber ustedes, las leyes ponderales son un total de cuatro leyes ponderales en sí. Luego están las leyes volumétricas después de estos temas. La ley de la conservación de la masa o Lavoisier o Lavoisier como lo conocemos, Antoine Lavoisier, químico francés, 1743 a 1793, revoluciona a la ciencia con su investigación acerca de la combustión. Esta ley manifiesta o expresa que en toda reacción química la suma de los pesos de las sustancias que intervienen es igual a la suma, fíjense, es igual a la suma de los pesos de las sustancias resultantes. Es la primera ley ponderal. La segunda ley de las proporciones definidas de Proust. En 1801, Joseph Louis Proust, científico francés, estableció una ley que afirma, fijémonos aquí, cuando dos o más sustancias o más elementos se combinan para formar un compuesto, lo hacen siempre en una proporción de masa fija y constante. Hay que tomar en cuenta esto. La siguiente ley de las proporciones múltiples de Dalton. ¿Qué me dice Dalton? John Dalton en 1803, basado en el cuarto postulado de su teoría atómica, afirma: si dos elementos se combinan para formar dos compuestos, el peso de uno de ellos permanece fijo y constante, mientras que el peso del otro varía en proporciones sencillas de números enteros. Mucho cuidado con esta ley. La ley de las proporciones recíprocas de Richter es denominado también ley de los pesos equivalentes y establece que los pesos de los diferentes elementos que se combinan con la misma masa fija de un tercer elemento reaccionan entre sí según una relación de números enteros. Bien, vamos a estudiar la ley de la conservación de la masa o ley de Lavoisier. Vamos a ver el ejemplo. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. También debemos tomar en cuenta que en una reacción química la suma de la masa de los reactivos es igual a la suma de la masa de los productos. Por ejemplo, si hacemos reaccionar azufre con el cobre, como producto vamos a tener sulfuro cúprico. Y ayudado con la tabla periódica, ubicamos el azufre. Fíjense, utilizamos la herramienta de trabajo que es la tabla periódica. La tabla periódica que utilizamos siempre que es una herramienta de trabajo. Ubicamos el azufre, fíjense, ubicamos el azufre y vemos que pesa 32,066. ¿Ya? Luego revisamos también en la tabla periódica el cobre y vemos que pesa 63,546 milésimas. Podemos redondear a 64. Entonces, sabemos que el azufre pesa 32. Esta vez vamos a ver 32 gramos. El cobre pesa 64 redondeado. 32 más 64 me da un total de 96. ¿Qué me dice Lavoisier o Lavoisier? Me dice que la suma de los pesos de los reactantes o reactivos debe ser igual a la suma de los pesos del producto. En este caso, 32 más 64 me da un total de 96 gramos. Es justamente el mismo peso que he obtenido en el producto. Veamos un segundo ejemplo. El potasio reacciona con
una molécula de agua y me produce hidróxido de potasio con desprendimiento de 2 átomos de hidrógeno. Para poder comprobar la ley de Lavoisier o de Lavoisier, procedemos a equilibrar nuestra ecuación. Tenemos que equilibrar nuestra ecuación para poder demostrar si realmente se cumple o no la ley de Lavoisier. Si no equilibramos, nuestro resultado va a estar erróneo. Empezamos a encontrar un coeficiente, en este caso 2 moléculas de agua. Me permiten equilibrar, sí, por simple tanteo, tengo 2 moléculas de hidróxido de potasio. Por lo tanto, voy a tener 2 moléculas de potasio. ¿Qué debemos revisar aquí? Fíjense, fijémonos. Aquí tengo 2 moléculas de potasio. En el segundo miembro también tengo 2 moléculas de potasio. También tengo 2 oxígenos. ¿Por qué? Porque 2 por 1 es 2. Entonces, 2 por 1 es 2. Debo tener 4 moléculas de hidrógeno. ¿Por qué? Porque 2 por 2 son 4. Y aquí tenemos 2 por 1, 2, más 2 son 4 moléculas de hidrógeno. Ayudados con la tabla periódica, es indispensable mi tabla periódica. Es indispensable mi tabla periódica, no lo olviden. Tengo que tener a mano siempre una tabla periódica. El balanceo de las ecuaciones ya lo han estudiado en el curso anterior. Así que si se han olvidado, tienen que releer otra vez. Tienen que ir al cuarto curso para poder entender el equilibrio de las ecuaciones. Procedemos a equilibrar. Como tenemos, fíjense, como tenemos 2 potasios en este ejercicio y el potasio en la tabla periódica que tenemos nosotros manifiesta que es 39. 39 por 2, 78, ¿no? Así es. Muy bien. Podemos redondear, pueden ustedes verificar y ahí está. ¿Cuántas moléculas de agua tengo? Tengo 2 moléculas. ¿Cuánto pesan estas moléculas de agua? 36 gramos. 36 gramos. ¿Cuánto pesa el hidróxido de potasio? 112 gramos. ¿Cuánto pesa una molécula de hidrógeno? Pesa 2 gramos. No nos olvidemos. Reiteramos nuevamente. La suma de los pesos de los reactivos o reactantes debe ser igual a la suma de los pesos de los productos. ¿Ya? Como producto en esta ecuación tenemos el hidróxido de potasio y el desprendimiento del gas hidrógeno. Por lo tanto, volvemos al primer miembro. La sumatoria de esto me da un total de 114 gramos. Vamos a ver el siguiente. 112 más 2 gramos hacen 114 gramos. Por lo tanto, también queda demostrada la ley de Lavoisier. Pasamos al siguiente ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo ya resuelto que ustedes pueden verificar ahí en casa con su tabla periódica. ¿Ya? Pueden revisarlo. En este caso, fijémonos aquí, el ácido sulfúrico pesa 98 gramos. ¿Ya? Este ácido sulfúrico reacciona con el calcio, que pesa 40 gramos. Me produce sulfato de calcio con un peso de 136 gramos, con desprendimiento del gas hidrógeno, que hace una molécula, me da 2 gramos. 2 gramos. Entonces, volvemos al inicio. Los reactivos hacen un total de 98 gramos más 40 gramos, haciendo un total de 138 gramos. En los productos, 36 gramos pesa el sulfato de calcio y 2 gramos pesa el hidrógeno. Entonces, 36 más 2, un total de 138 gramos. Estos son los ejercicios que hemos propuesto en esta oportunidad
para que usted, amigo estudiante, para que usted se anime a ir practicando más. No lo olvide, tiene que hacer su práctica y quedarse en casa. Hasta la próxima.